Buenos días de nuevo. Esta es nuestra sesión de octubre primero. Vamos básicamente a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Ayer no, el miércoles. No sé si recuerdan que íbamos por acá. Estábamos haciendo un ejemplo con preguntándonos valores de temperatura a través del estándar input. Entonces teníamos una inicialización para el ciclo while que era igual a falso, inicializábamos un contador y una suma en cero, y luego mientras no se haya terminado, pregúntele al usuario por un número flotante. Si el número es menor que 300, detenga el ciclo. En caso contrario, incremente el contador para recibir el dato de temperatura y agréguelo a la suma. Luego divida la suma entre el contador y ese es el valor promedio de temperatura. En caso de que haya un error, escriba, pues este error probablemente va a salir en la función float. Si lo que le metieron aquí en input no es un número que pueda ser convertido a flotante, entonces si ese número no puede ser, si no es una cadena numérica que pueda ser convertida a flotante, entonces este float va a generar un error que produce este aviso: error de valor, ingrese una temperatura. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hace ese programa? Listos. Entonces, si lo corremos, básicamente lo que podemos hacer acá es ingrese una temperatura y le podemos dar valores: 10.3, 50.2, menos 80.5, 23.11, y al final, si le digo menos 300, me entrega el último promedio, ¿cierto? El promedio total de todas las temperaturas que digité, y el proceso termina con éxito, es decir, con código cero. Por favor, pulgar arriba si ustedes tienen este programa así como está funcionando. Bien, todavía falta casi la mitad del salón. Eh, por favor, márqueme con una cruz roja si usted no está programando conmigo, para yo saber que no lo espero. Caso contrario, tómense un minuto, por favor, para que terminen el programa y, y me van contando cuándo están listos. ¿Bien? Ok, profe. Listo. Entonces, en un minuto volvemos a continuar. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer es suponer lo siguiente. Miren, acá nosotros podemos correr este programa, y este programa puede correr fácilmente porque si yo le meto dos numeritos, tres numeritos, es más, si me piden 5 números o 10 números, pues probablemente es viable digitarlos por teclado. Sin embargo, ahora supongan la siguiente situación, supongan algo como esto. Eh, Tengo que cambiar el ratón acá. Bien, entonces ahora supongan algo como esto. Supongan que ustedes tienen su computadora aquí. Este es su computadora, aquí está su pantalla, este es el eje del tiempo, este es el eje de la temperatura. Su computador está conectado por el puerto Universal Serial Bus a una estación de radio que tiene una antena, y por allá en otra parte, en algún otro lado, esa misma estación de radio está conectada a otra antena, pero por este lado está conectado a un sensor. Y ese sensor, por ejemplo, lo vamos a dibujar aquí así. Ese es un sensor de temperatura, tipo
o termocupla. Por allá, más adelante, cuando estén en séptimo o octavo semestre y estemos viendo sistemas de instrumentación, les cuento por qué lo dibujo así, ¿no? Pero por ahora, supongamos que este es un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura lee la temperatura de un proceso y utiliza algún medio de conexión inalámbrico para mandar la señal hasta esta es una unidad de RTU remota, ¿cierto? Y este es un host. Bueno, en fin, entonces este es un lector que está conectado a este señor, ¿cierto? Puede ser un router o algo así por el estilo, y a través del puerto USB se envía una señal. En este computador aquí adentro, lo primero que hay es un programa que se denomina driver. El driver lo que hace es conectarse al puerto USB y obtener los datos. Y luego entre el driver y un programa que usted escribió en Python. Aquí, por ejemplo, voy a conectar el driver con Python a través del standard input. Entonces, supongan que ahorita no voy a leer 2, 3 ni 5 datos, ¿cierto? Que por aquí necesitan venir 10.000 datos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría digitar 10.000 datos de manera manual en la consola? Todo el mundo tiene claro el ejemplo, lo que vamos a tratar de simular. Entonces, simulemos primero los datos. O bueno, hagamos un ejemplo chiquitico. Miren, estas 3 o 4 daticos que entraron en determinado momento, yo puedo simularlos desde un archivo. Es decir, me voy a parar acá en el proyecto y le voy a decir que cree un nuevo archivo. Miren que esta vez no le voy a decir que cree un archivo de Python, sino que le voy a decir que cree un nuevo archivo aquí arriba. Y a ese archivo le voy a colocar datos, no sé, llamémoslos datos de ejemplo.txt. Y entonces en estos números de datos de ejemplo.txt voy a poner exactamente eso, 4 o 5 ejemplos, 10.34 menos 90.5, 128.6, 400.1, menos 100.5 y menos 400. Entonces el dato menos 400 debería ser el último. Miren el siguiente detalle. Por favor, miren el siguiente detalle. Coloqué 6 datos de ejemplo, pero en el último renglón di un enter. ¿Por qué? Porque necesito que el último renglón esté completo, incluido el carácter especial de final de línea. Entonces, por eso di un enter y aparentemente lo que tenemos es un archivo con 7 líneas donde la línea 7 está absolutamente vacía. Por favor, pulgar arriba si usted acaba de ver el detalle de que la línea 7 debe estar vacía. ¿Listos? Entonces, esto es importante porque entonces voy a decirle al sistema operativo, oigan esto, voy a decirle al sistema operativo que conecte este archivo datos ejemplo.txt con el estándar input del programa tempe.py. ¿Listos? Entonces, eso es lo que voy a decir. Mire, vea, el estándar input del programa tempe.py, sáquelo del archivo datos.txt. Entonces, aquí abajo, ¿cierto? Recuerden que hay una consola de Python, están los paquetes, los problemas y hay algo que dice terminal. Voy a correr esa que dice terminal. Yo estoy en Linux, por lo tanto, mi terminal es única. Ustedes que están bueno, en Linux, si alguien está trabajando en Linux, debería asegurarse que esté corriendo un ambiente bash. Pero si ustedes que están trabajando en Windows, les aparece aquí adelante una cosa que dice PS, eso significa que están trabajando con un PowerShell. Por aquí. O sea, esto les va a aparecer por acá. Por aquí en este lado les va a decir entre paréntesis PS. Si a alguien le aparece ese PS por defecto, entonces debe venir a esta flechita que está aquí, ¿cierto? Y seleccionar, ¿cierto? Cambiar de PS. PS significa PowerShell.
y usted no quiere trabajar con un PowerShell, usted quiere trabajar con una terminal. Entonces vengan acá y cámbiense de PowerShell a terminal. Y listo. Por favor, pulgar arriba si usted está en la terminal. Profe, Señor, eh, no sé cómo fue que hizo eso. ¿no fue? Pues, ¿Desde qué parte? Desde buenos días. no, desde ahí donde está parado, desde que puso Go, Otra vez, estábamos acá, ¿cierto? Entonces vine por este lado y aquí dice terminal. sí, Entonces yo abrí la terminal. Lo que estoy diciendo es que en Linux a mí me queda de una vez en una terminal normal, pero a ustedes en Windows puede que les quede en un PowerShell. Entonces, lo que deben, ¿cómo sé si estoy en un PowerShell? Que aquí antes del nombre de usuario dice entre paréntesis PS. sí, así aparece. Listo, entonces como en tu caso, Aparece Windows, PowerShell, entonces si, aparece, si estás en un PowerShell, debes venir a esta flechita, a este menú desplegable bajante. listo, Y ya. y en ese menú desplegante te cambias a terminal, ¿ok? Me cambia a terminal, pero no, ahí aparece, es que comando, Ah, sí, command line, es lo mismo. no, command prompt, Exacto, sí, command line, va. Command, command line, command prompt es el que me aparece a mí. ¿Lo ve ahí? y terminal son tres formas de decir lo mismo. Ah, listo. Listo, ya. ¿Listo? Pero entonces no me aparece como eso que tiene usted ahí. No, porque es que esto es Linux. Aquí va a salir es Bash. En el de ustedes debe decir PowerShell, Command Prompt, Command Line o Terminal o algo así. El mío dice, ¿Quieres mostrarme tu pantalla? ya le muestro, profe. Ya. Profe, ya está viendo. Sí. Perfecto, ya estás en el Command Prompt. Ah, ya. Sino que como, pues, no me aparecía eso de datos, ejemplo, como le aparece a usted. ¿No? Datos, ejemplo. ¿Cómo así? No te logro entender. ¿Qué? Pues sí, como se le dio a usted. Pero pues yo lo veo igual. Bueno, lo único es que tú estás en Windows, por eso dice Microsoft Windows y todo lo demás. A mí simplemente me dice, me da el nombre del proyecto y listo, Ah, bueno. porque yo estoy en otro sistema operativo. Ah, listo, profe. Sí, pero pues básicamente es la diferencia de terminal, es la misma. En mi terminal solamente va a salir esto, que este es el nombre de usuario y el nombre de la carpeta en donde estoy parado, ¿cierto? Eso es lo que me sale a mí. En el caso de ustedes, pues les sale algo parecido, pero probablemente Windows entrega toda la ruta. Listo. Pero lo que se tienen que asegurar es que están parados en un command line o en un command prompt, no en un PowerShell. ¿Listos? Vamos a ver. Nicolás, tienes una pregunta. Profe, ¿cuál es que era la diferencia de tenerlo en un PowerShell a tenerlo en el Command Prompt? El PowerShell es una herramienta de Windows específica para tareas de administración. No permite hacer tareas normales de línea de comandos. Entonces, PowerShell se utiliza básicamente para ciertas tareas de administración en Windows, más no para trabajar normalmente. Entonces, por eso debemos cambiarnos a una que opere, a una terminal común. Y la terminal común en ustedes usualmente se llama CMD, Command Line, Command Prompt o simplemente terminal. Jessica Valeria, Buenos días. Profe, una sí, pregunta. dime. La página de datos raya al piso ejemplo, ¿en qué formato está? Es un archivo TXT. Le puse punto .txt. Sí, pero el loguito es diferente. Sí, claro. Mira que el loguito de Python es como un documento con el logo de Python en la parte de abajo.
El archivo de texto tiene un loguito que solamente tiene texto, no está asociado a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, por eso el loguito es ligeramente diferente. Y Datos, como datos ejemplo.txt es un vil archivo de texto, de los que generas con el bloc de notas o con cualquier otra de esas aplicaciones que son capaces de guardar archivos de texto plano. Entonces, por eso no lo creamos como Python file, sino como file. O sea, totalmente nuevo, file. Es un archivo normal. ¿Listo? listo, profe, gracias. Entonces, de hecho, si yo me paro ahí, lo voy a ver normal. Yo puedo hacer clic derecho y decirle que parta la pantalla en dos. ¿Cierto? Y en la de la izquierda puedo quedarme viendo el código y en la de la derecha voy a quedarme viendo los datos. Luis. Hola, profe. Hola. Me puede hacer un favor, es que me quedé un poquito, me quedé ahí atrás. ¿Cómo hizo para sacar datos de ejemplo? Pues Lo creé haciendo clic derecho el en el programita. nombre, en el proyecto, hago clic derecho y le digo nuevo archivo, pero no Python file, sino file, porque esto no es un archivo de Python. Entonces, cuando te crea la plantilla para que lo escribas, pues escribes los ejemplos que quieras. Yo coloqué arbitrariamente 5 números cualquiera y le puse un menos 400, porque yo sé que cualquier valor menor, ¿qué es lo que está haciendo nuestro programa? Cualquier valor menor de 300 detiene el ciclo, ¿cierto? Detiene la preguntadera de datos y ya me genera el promedio. Ok, profe. Entonces, por eso estoy usando menos 400 como el valor centinela. Gracias, profe, ya lo hago. ¿Listo? ¿Qué más preguntas, chicos? Sí, señor, Todo el gracias. mundo está parado entonces en un command line o en una terminal. Profe, una pregunta. Dime, Cuando Daniel. yo le doy ahí en crear una carpeta, ¿cierto? Ahí me salió dos opciones. Open, bueno, sí, abrir con el Machine Files en PyCharm o otro ejemplo ahí. Pues otra, espero que Pero, no mejor le muestro pantalla. pero no te entendí. ¿Quieres compartirnos tu pantalla y mostrarnos? Ya se puede ver. Uy, pero estás muy lejos. No, dale cancelar. Dale cancelar a eso. Ujú. Lo que pasa es que se te pasó tal vez el detalle de que el archivo tiene que ser con extensión TXT. Entonces, si quieres hagámoslo, a ver, mira, lo has tratado de crear 2 veces y lo creaste de tratar ambas veces sin extensión. Entonces, hagamos una cosa, párate en Sí, este sí. datos ejemplos 1, o sea, haz clic en este datos ejemplos 1, hazle clic derecho y dile borrar. Listo. Dale. Y hazle lo mismo al datos ejemplos, creémoslo normalito. Ahora párate aquí en el proyecto Temp Sentinela, haces clic derecho, le dices nuevo file, el primero, eso, ahí. Y escribe completo, ¿cierto? Datos, guión bajo, ejemplo, punto txt. O sea, este es importante, punto txt. Eso, ahí le das enter. Eso. Ah, bueno, sí, Y ahora sí me faltaba eso. ya te creó el programa, el archivo como lo quieres. Otra forma, ¿cierto? Ah, bueno, profe, gracias. Después de que lo creaste, le puedes simplemente cambiar el nombre. Y al cambiarle el nombre le pones la extensión txt y él ya sabe que es un archivo de texto. Acuérdense que Windows en particular se basa totalmente en las extensiones de los archivos para saber el tipo del archivo que es. Otros sistemas operativos no hacen eso. Otros sistemas operativos utilizan una vaina que se llama el MIME type y no necesitan de la extensión para reconocer el 90% de los tipos de archivos que hay afuera.
Entonces, ustedes en particular, si están trabajando en Windows, necesitan que la extensión sea la correcta. Entonces, ¿cómo sabe Windows que temp.py es un archivo de Python? Porque termina en .py. ¿Cómo sabe el que datos ejemplo es un archivo de texto? Porque termina en .txt. ¿Listos? Entonces, miren los insumos. Por favor, díganme si están en este mismo punto conmigo antes de yo avanzar. Entonces, Profe, señor Luis. perdón, yo estoy pues creé el ejemplo de datos de ejemplo y ¿cómo hago para sacarlo de abajo? Lo que tiene acá en la parte inferior. Entras a la terminal, ¿cierto? Mira donde estoy moviendo el ratón, o sea, ahí está la terminal, entras a la terminal y te aseguras que no diga PS, que no diga PowerShell o PS entre paréntesis. Si dice PS, estás en la que no es. Entonces tienes que venir aquí y cambiar de PS. No sé, en algunos computadores va a decir terminal, en otros va a decir command line, en otros va a decir command prompt. Te cambias a la que no sea PowerShell. Listo. Y eso ya te abre una terminal donde puedes trabajar. Curiosamente, se las abre en la carpeta en donde tienen creado el proyecto. Entonces, en mi caso, yo tengo que escribir aquí un comando. El comando de ustedes puede ser ligeramente diferente dependiendo del sistema operativo, dependiendo de la versión, de muchas cosas. Pero estoy seguro que para casi todos ustedes va a ser Python. Usted dice, llame a Python. En mi caso, yo tengo que llamar a Python 3, porque yo tengo los dos módulos instalados, Python 2 y Python 3. Entonces, a mí me toca en la terminal hacer la diferencia, o ustedes probablemente no. ¿Está eso claro, chicos? Ustedes no tienen que hacer la diferencia, probablemente yo sí, ¿cierto? Entonces, para mí es Python 3, ustedes con Python es muy probable que sea suficiente. Entonces, yo digo Python 3 y digo el nombre del archivo que quiero correr. O sea, quiero ejecutar el programa de Python que se llama temp.py. ¿Listos? Si yo hago... Profe, ¿hay que dejar algún espacio o eso ahí seguido? ¿Dónde? Pues ahí donde se escribe Python. Yo empecé, ahí donde tenía el cursor, empecé a escribir Python. Obviamente tengo que dar un espacio entre el comando y el nombre del archivo. Pues porque no existe un programa que se llame Python 3 temp.py, ¿cierto? Existe un programa que se llama Python y existe un nombre de un archivo que está ahí en ese punto. Entonces, Python 3, espacio y el nombre del programa que van a correr. Aquí es donde empiezan a ser muy importantes que los nombres de los archivos estén escritos solo con minúsculas, bueno, muchas otras cosas. Que no, los nombres de los archivos no tengan tildes, no tengan ñes, no tengan caracteres especiales. Porque si no... ¿Cuál es el que escribimos? ¿El nombre del de temperatura o el de datos? No, primero el programa que van a correr. O sea, que van a correr el programa que es un programa de Python, ¿cierto? Porque el archivo de datos no es un programa. El que es un programa es el que termina en .py. Entonces, miren lo que dice, Python 3, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Python 3. Como la tengo dividida, se ve muy pequeño. Pues para ir viendo y trabajando, porque si no, no puede uno. Entiendo. Entonces, dice Python 3, temp.py. ¿Ok? Ahí le van a dar Enter, solamente para hacer el ejemplo. Cuando le den Enter, miren que el programa corre. Y esa es su terminal. O sea que el estándar input y el estándar output del programa temp.py quedaron conectados a la terminal desde donde usted lo corrió. Entonces ahí ingrese la temperatura, 10. La temperatura promedio es 10. Ingrese la temperatura, otra vez, 20. La temperatura promedio es 15. Ingrese la temperatura, menos 300. Termina. La temperatura promedio es de 15. Miren que el programa terminó. Ya. Con 6 datos. No, yo esto los metí los metí cualquiera, metí 3 datos cualquiera yo mismo a mano, ¿no?
Miren que todavía no le hemos dicho dónde está datos.ejemplo.txt. Por ahora solamente les mostré que si ustedes corren Python 3 y el nombre del programa que quieren correr, pues el programa se ejecuta. Lo están ejecutando desde la terminal. Profe, pero a mí no me sale como el promedio. Pues, ¿qué tienes programado? Pues no sé, pues Programaste esto, lo programaste igual a esto. sí, profe. Pues sí, yo lo corrí antes y me funcionó. Entonces, Pero ya no, ya pues, estoy metiendo ahí los datos, esas temperaturas, pero solo no me sale el promedio. entonces no lo tienes igual. ¿Quieres mostrarme tu pantalla y buscamos dónde está el error? O la Dale, diferencia. pues. Bueno, lo primero es que tienes el try afuera del while. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que tienes el if por fuera del while. O sea, el programa que tú tienes es absolutamente diferente al programa que yo tengo. Mira, Pero mira, por ejemplo, que al tener if por fuera del while, ¿cierto? Tú solamente estás rotando y rotando y rotando. Ese programa que tienes ahí nunca termina. Si quieres, métele -300 y verás. espera. Ahí mismo. O sea, ya lo tenías corriendo, lo volviste a correr adicionalmente. O sea, y le vas a meter -300 toda la vida y no te va a correr. Cierra esa primera, ¿cierto? Porque tú lo tienes corriendo en terminal. O sea, espérate, yo te anoto para que veas que te digo. Espera, tengo que cambiar de cursor. Tengo que encontrar una mejor manera de hacer esto más rápido. Pero pues raro porque yo lo probé antes y sí, estaba funcionando. Tú lo volviste a hacer, ¿cierto? Mira, cierra este. Cierro esto. Ajá, termínalo. Ese programa nunca va a parar. Este ejemplo es otro programa. Listo, ciérralo, que lo tienes corriendo. Listo. Bien, ahora ve a terminal, que en la terminal también tienes otro programa corriendo. Eso. Bien, probemos ahí, -300, y verás que no para. No, pero tampoco muestra el Listo. promedio. Entonces, cierra aquí, en el command prompt. Y puedes cerrar también la terminal, este local, que es un PowerShell. Bien, listo. Ahora bien, tu principal problema acá es que de la línea 16 a la línea 21 están por fuera del ciclo while. Entonces, subrayalas todas, subraya toda la línea 26 a la línea, desde la 16. Eso, hasta el fondo. Mira que te quedó faltando un carácter por señalar. Espera. Eso, y ahí presiona la tecla Tab, Tab, el tabulador que está encima del caps lock del mayúscula sostenida, el tabulador Tab. Eso, mire que ahora ya están alineados adentro. Entonces, ahora sí está dentro del ciclo while. ¿Listo? listo. Entonces, ya como está dentro del ciclo while, bueno, el try te va a funcionar dentro de todo el programa, pues me imagino que no hay gran diferencia en cuanto a la funcionalidad en eso. Hay otras implicaciones, pero pues después las miramos. Lo más importante es que aquí ya el -300, ¿cierto? Hace parte de la Ok, evaluación yo de no vi cómo software. usted hizo lo del try, yo solo pues como que vi que me faltaba eso y lo puse ahí arriba. Sí, bueno, ustedes ya vieron que esta clase es de detalles, ¿cierto? O sea, esta clase es de estar específicamente en la jugada de qué y cómo se está haciendo, ¿cierto? Y de si algo no está claro, pues preguntar. Mira que acá, ¿cierto? Mi try, está dentro del while, Ah, sí, profe. ¿sí? No está por No, fuera. sino que ahorita yo no lo alcancé pues no lo alcanzaba a ver, pues solo vi que estaba arriba y que eso me faltaba. Entonces, Entonces, pruébalo, ¿cierto? Y ya te tiene que estar deteniendo con -300. Y como el print ya lo tienes dentro del while,
Entonces ya también tienes que ver el promedio en cada iteración. Pero entonces, ¿cómo lo corro? Normal. Te acabé de mostrar cómo se corre, ¿cierto? Ya lo sabes correr normal y lo sabes correr ya desde la terminal, ¿cierto? Entonces lo corro desde la terminal. Sería mejor para que lo pruebes de una vez desde la terminal. Listo. Toca hacer otra vez todo el proceso. Ujú. Ya. Pero hasta ahora lo único que hemos hecho, chicos, es correr el programa, o sea, es equivalente a presionar este botón de run. Lo que pasa es que lo estamos haciendo con control desde la terminal. En realidad, en casi todos los sistemas operativos, todo en realidad funciona desde una terminal. Y que ustedes tengan unas ventanitas y que tengan una pantalla pues, una interfaz gráfica que tiene botones. En realidad, cada vez que ustedes presionan un botón de esos, lo que está pasando por detrás es que se mandan comandos de terminal. En la gran mayoría de los casos, pues las interacciones entre aplicaciones y entre aplicaciones del sistema operativo son así. Entonces, aprender a manejar la terminal es súper, súper importante. Daniela, Profe, es que cuando yo ingreso una temperatura de -300 no me sale nada. pues tienes que mirar que la condición esté bien puesta. Tú tienes la condición de paro bien puesta. Sí. ¿Y qué quieres que te salga? Por ejemplo, usted colocó -300 y la temperatura promedio le dio 15. Ok, entonces mira que yo tengo el print de la temperatura promedio dentro del while al mismo nivel que el if, ¿cierto? Entonces es Sí. muy probable que tengas este print en otra parte. Lo tienes al nivel de suma, entonces no se te va a mostrar a la salida. Lo tienes al nivel del while, entonces ese es otro problema, ¿no? Voy a mirar. ¿Ya lo encontraste? Voy a revisar. Vale. No sé si ustedes alcanzan a ver que mi pie chart tiene una línea delgadita que conecta los diferentes niveles a los puntos en donde está alineado. ¿Será que hay forma de subirle el grosor a esa línea? Yo no sé. Editor. Pensaría que... Ah, no hay forma. Solamente dices que sí, que la muestre o no la muestre, pero no me dice con cuántos píxeles. Ok. No sé si alcanzan a verla en la pantalla compartida. Es tan delgadita que puede que no se vea bien. Pero pues es una guía. Profe, sí, Sí, sí se profe, ve. sí se ve. Ok, listo. Es una guía para que miren en dónde están alineadas las cosas, ¿no? Usualmente cuando uno programa, pues no necesariamente la habilita o la activa, pero pues como yo lo uso, este PyCharm en particular yo lo uso específicamente para dar clases, entonces la mantengo activa para que se note bien dónde está qué alineado con qué. Bien, entonces
todo esto, ¿cierto? Los últimos 40 minutos han sido básicamente para mostrarles PyCharm es solo una interfaz gráfica. Entonces, como es solo una interfaz gráfica, en realidad cuando yo presiono esos botones de correr y todo lo que hago en la interfaz gráfica, lo que estoy haciendo es que una terminal por detrás haga el trabajo sucio. Aquí acaban de aprender un pequeño truquito acerca de cómo hacer que la terminal haga el trabajo sucio de correr el programa. Pero también puedo hacer la conexión. Ahora le voy a decir que corra el programa, pero que le conecte a ese programa el estándar input con el archivo datos ejemplo.txt para que yo no tenga que digitar nada. Entonces se hace de la misma manera. A ver, el comando clear en la terminal lo que hace es borrarla. Luego el comando Python 3 ejecuta Python. Luego le digo temp.py, eso básicamente corre el programa que quiero correr. Y luego en la terminal, el símbolo de menor que, ¿cierto? Hace que, eso significa conecte el estándar input. Y el estándar input le digo, conéctelo con datos, ejemplo.txt. Entonces, miren el resultado. Cuando yo hago esto que tengo ahí, ¿cierto? Yo hago esto que tengo ahí, Python 3, el archivo que quiero correr, el carácter de redirección, este menor que es el carácter de redirección. Y miren que es como que dijera, coja datos, datos ejemplo.txt y envíelo a Python 3 temp.py. Entonces, casi que hablándole, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, miren el resultado. El resultado es que todos los renglones fueron las entradas del estándar input y al final me entregó el promedio. Entonces, el promedio de estos datos que están ahí. Si yo cambio alguno de esos datos, por ejemplo, este 400, no quiero 400, quiero 40, probablemente el promedio ahora sea diferente, ¿no? Entonces, yo corro lo mismo y si lo vuelvo a correr, sí, claro, ahora el promedio es menos 2.39. Pero mientras lo corra con los mismos datos, el promedio va a ser exactamente el mismo. Por favor, pulgar arriba cuando usted haya sido capaz de conectar datos ejemplo al estándar input de temp.py. Bien. Profe, Señor, Santiago. esa parte de ese temp, ¿hay un espacio entre punto .py, hay un espacio entre menor o no? Sí, 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 yo lo ¿Sí? tengo. Es mejor ponerlo. Oh, listo, profe. Profe, a mí se me da menos el clear. Cuando coloco clear, me parece que eso no me salió. ¿Menos el qué? Que no sé, el clear, Uy, no te estoy que no entendiendo. se reconoce como el clear, que no se reconoce como un comando interno o externo. Ah, eso ustedes están en Windows. Creo que en Windows es CLC. A ver, para mí es clear, para ustedes puede ser CLC. Ese sí se lo reconoció. No, tampoco. A alguien le reconoce clear, pero ¿estás segura que no estás en un PowerShell? Porque si estás en un PowerShell, ese tipo de cosas no funcionan. Tienes que estar en lo que te dije, cambiarte de PowerShell a terminal. Yo no recuerdo, o sea, me parece que es clear también, pero si no funciona clear, creo que CLC debería funcionar en Windows para borrar la terminal. Asegúrense primero que no están en un PowerShell. Profe, es CLS. CLS. Ok, gracias. Ah, clear screen. Sí, 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 sí. Clear screen. Ahora sí, CLS, es CLS, si me da. Listo, clear screen. Listo. Y entonces ya le mando ejecuto el programa y pues listo. Así como metí 5, puedo meter 200, ¿cierto? Pero entonces miren un detallito que hay ahí, ¿cierto? Un detallito que hay ahí es que cuando el dato viene del estándar input,
yo no lo imprimo. ¿Sí ven que no se imprime? ¿Por qué? Porque el comando input está tomando el dato no de la consola, sino de un archivo. Entonces no lo muestra en consola, pues no se ve en consola que yo escribí esto. Él simplemente toma el resultado. Y de hecho eso puede ser algo que usted quiera, ¿no? Usted puede, este comportamiento es de hecho deseado porque usted puede querer simplemente que él haga su operación sin que moleste a nadie, ¿no? Pues algo tan simple podría ser como que yo, hagamos un cambio chiquito. Comentemos esta línea. Al comentar esa línea ya no se va a imprimir en cada lugar. Y imprimamos solamente al final, solo al final del ciclo while. Entonces, cuando termina el ciclo while, solo al final se imprime. Y cambiamos este input de acá. De hecho, copiámoslo para tenerlo dos veces. Peguémoslo acá arriba. Y la primera línea la quiero comentar. Porque la segunda línea lo voy a hacer sin nada. Input. O sea, en el input no voy a meter nada. Entonces, con estos dos cambiecitos, miren cómo corre el programa. ¡Pum! La temperatura promedio es tanto. O sea, no me mostró output en cada una de las iteraciones. De hecho, entonces, hay un nombre para eso, ¿cierto? El nombre para eso es que esto sería, pues la palabra en inglés es verbose, algo así como imprima en detalle todo lo que va pasando. Entonces, muchas veces ustedes en consola tienen programas que imprimen cada uno de los pasos que van haciendo o tienen programas que simplemente imprimen el resultado final. Entonces, aquí con estos pequeños cambios que hicimos, simplemente lo que pasó fue que ya no lo hicimos, ya no imprimimos en cada iteración del ciclo, sino simplemente el final. Voy a volverlo a cambiar porque quiero que me imprima paso por paso ahorita que voy a hacer otro experimento diferente. Entonces, comento esta y descomento esta. Entonces, con estos nuevos cambios, ya otra vez está en modo normal, en modo verbose, en modo de imprimir cada iteración como la va haciendo. Bien. Profe, Señor, tengo un problemita acá. Lo voy a compartir pantalla como para que lo mires, que no lo encuentro. dale. Es que, o sea, yo le escribo tal cual. Voy a hacerlo de nuevo. Es Python. Espacio. Yo no creo que tú necesites Python 3. En el caso tuyo, tú estás en Windows, ¿cierto? Sí, Lo que dije varias veces es que es muy probable que en Windows no necesites escribir Python 3, solamente Python. solamente Python. Sí. Ay, sí, Python. Ahí, sin nada más, dale Enter, yo miro cómo corre. Solamente va eso, profe. Pues ingresando ahí. Si le ingreso lo demás, ya dice que no lo reconoce. ¿En qué sistema operativo estás? Estás en Windows, ¿cierto? En Windows, sí. Ok. Entonces, was not done. Intente leer la temperatura. Si la temperatura es menor que 300, entonces termine, imprima la temperatura en Celsius. En otro caso, eh, haga la suma, imprima el resultado. Déjame ver más abajo. Ingrese el valor.
Hazme un favor, en la línea 12, solamente quiero ver algo. En la línea 12, entre las dos comillas, coloca un 2 puntos, aunque sea. Y vuélvelo a correr de la misma manera que lo corriste en la terminal abajo. Eso. Cierra las dos que tienes abiertas. Cierra esa también. Vuelve y abre otra terminal. Bien. Tú no tienes un PowerShell, lo cual está bien. Así, ¿no? Ajá. ¿Solamente le ahí lo corro o Sí, le sí, pongo hasta ahí. No, hasta ahí. Aquí sería 300. Ok, sí. Ok, y ahora escríbele menos 300. Bien, ese es el comportamiento normal. Lo que pasa es que si en el prompt, ¿cierto? O sea, lo que yo hice de quitarle la entrada o quitarle una pregunta, solamente funciona si tienes conectado el estándar input. Pero ahí como lo hicimos, no lo tenías conectado. Entonces, por O eso, sea, le faltaban los 2 puntos, profe. exacto, le faltaba cualquier cosa ahí en el input. Ahora vamos a conectarlo. Ahora en la terminal, en la misma terminal, escribe python temp.py. Es menor que, o sea, enviar a eso, envíale datos, ejemplos.txt. Listo. Entonces está funcionando bien. Ahora, en esa nomenclatura sí puedes quitarle el 2 puntos para que él no espere por nada, ¿cierto? Y lo toma el estándar input y ya. Ok, profe. Listo. Bien. Ahora háganse la siguiente pregunta. Bueno, y supongamos que yo quiero simular datos y quiero simular 10.000 datos. ¿De dónde me saco 10.000 datos? O sea, miren que aquí pues hice un ejemplo, construí esta base de datos con 5 temperaturas y el centinela, pero ¿qué tal que ahorita quiera generar una base de datos que tiene 10.000 temperaturas? Y quiero ver eso cómo funciona. Entonces, si quieren hacer eso, pues entonces creen un programa en Python que simule la temperatura. Entonces, vamos a crear un nuevo programa de Python, ¿cierto? Lo voy a llamar generador. Yo tengo una pregunta ahí, pues, como una curiosidad. Señor, Digamos que uno tiene una lista de datos, ¿sí o no? Y, por ejemplo, en la mitad está uno que no cumple. el menos 400. Eso sí. ¿Cómo Pues, hace uno para que no pare ahí, sino que se salte ese dato y siga con los otros? pues a ver si entiendo la pregunta, ¿cierto? Como lo tenemos acá, ¿cierto? En este ciclo while, eso va a pasar, ¿cierto? Si yo tengo el try dentro del while, lo que va a pasar es que cuando se genera un error, lo único que hace es que bota esta impresión, pero sigue con el próximo, pero vuelve y me pregunta, ¿cierto? O sea, que simplemente se saltó el dato y ya. ¿Sí me Ah, entiendes? ya. El programa pues, solo sale el error, pero pues, sigue con el dato siguiente. De hecho, la prueba la puedes hacer muy rápida. ¿Qué pasa si aquí meto una A? ¿Sí? Entonces abro la terminal. En esa terminal, bueno, primero para recordar cómo es el asunto, hagámoslo sin, o sea, el promedio de estos datos nos tiene que dar menos 2.39. Ahora cojamos y pongamos una A en la mitad, ¿ya? Y el promedio nos sigue dando menos 2.39, solamente que me sacó, en una de ellas me dijo, oiga, no, ingrese la temperatura. Pues el programa que tenemos ya está haciendo eso. Ah, listo, profe. Sí, no, ese era mi. Otra cosa muy diferente es que pongas aquí un menos 400. ¿Qué pasa? Ahí ya para, ¿no? Ahí ya para, ¿sí? Exacto. Ahí ya va a parar. Listo. Bien.
Pero pues, si alguien coloca un error, pues mira que para eso es el manejo del error. El manejo del error está previniendo eso. Y por esa razón, eh, uy, eh, perdónenme que no me acuerde, pero creo que fue contigo mismo que estábamos discutiendo por qué el try tenía que estar dentro del while y no afuera. ¿Sí fue contigo? Sí, sí, profe. Entonces mira que ahí te acabas de contestar tú solito. ¿Qué pasa si el try está por fuera del while? No, no sale el error. Sí, claro, el error sigue saliendo. Pero ¿mataste a quién? A la condición de la temperatura, ¿sí? O sea, básicamente lo que yo tengo aquí en pantalla es el while y el try adentro. Entonces, cuando hay un error, ¿cierto? Mato todo lo que está dentro del while, pero sigo con la siguiente iteración del ciclo while. Pero si tienes el while dentro del try, apenas aparezca el error, el ciclo while murió y entonces tu programa se detiene. Ah, ya le entiendo, profe. Y esa es Pero la entonces en razón. mi caso se detendría. Y esa es la razón por la Está fuera cual, del while. y esa es la razón por la cual el try está dentro del while y no por fuera. Ah, bueno, profe. Voy a hacer ese cambio. Listo, chicos. ¿Algún otro problema? ¿Alguna otra cosa que quieren que mire? Bien, entonces creemos un nuevo archivo que se llama generador.py. Voy a decir módulo para simular 10.000 temperaturas. Y guardarlas en un archivo. Bueno, en un archivo de texto plano. Estos archivos que estamos generando se llaman archivos de texto plano. Entonces, claro, yo puedo generar esas 10.000 temperaturas, ¿cierto? Recordar al final, generar un valor centinela para parar el programa. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? El programa que tengo que hacer en este caso es diferente al anterior. El anterior simplemente esperaba por datos que venían en el estándar input. Este programa va a generar datos y los va a enviar por el estándar output. Y luego en la terminal conecto el estándar output con el archivo que quiero generar. O sea que por ahora, desde Python, solamente me preocupo por enviar datos al estándar output. ¿Cuál es el comando para enviar un dato al estándar output? El print. Listo, así de fácil. O sea que lo que necesito es imprimir 10.000 veces un número. ¿Cómo repito algo 10.000 veces en Python? Un Profe, ciclo. con un ciclo for. Un ciclo for, gracias. For i in range 10.000. Listo, mire, ya lo repetí 10.000 veces. Y entonces voy a generar un número. Generar la temperatura. ¿Entre qué y qué simulamos la temperatura? Digamos que el proceso a simular tiene temperaturas entre menos 200, no, mentiras, en la vida real eso jamás baja de menos 50, hasta, no sé, 500 grados o 500 Celsius. Entonces, generar la temperatura. Entonces voy a llamarlo así, temperatura es igual. Y digamos, por ahora, para no complicarnos la existencia, que simplemente voy a generar un número aleatorio entre menos 50 y 500. ¿Sí? Entonces, para eso existe el módulo random y la función se llama uniform y del módulo le digo que me dé los límites. Le digo que está entre menos 50 y 500. Estos son flotantes, entonces lo puedo poner como 50.0 y 500.0.
Listo. Lo que hice fue generar una temperatura cualquiera, un valor entre menos 50 y 200.0. Y ahora la tengo que mandar por el estándar input. Entonces, print temperatura, por el estándar output, perdón. Y ya. Por ahora, déjenme cambiar este 10.000 por 5, porque solamente quiero ver cómo funciona el programa generador con 5 datos. El programa generador con 5 datos me genera 5 números, pero miren que el print me arrastra un montón de cifras decimales que probablemente yo no quiera ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Más bien, ¿sabes qué? Utilicemos aquí el operador porcentaje con temperatura. En el operador porcentaje, digamos que esto es un número flotante con solamente 4 o 6, bueno, si quieren métanle las 6 cifras decimales. Entonces, si volvemos a correr generador, ahora me genera solamente 6 cifras decimales. Lo vuelvo a correr, mira, cada vez que lo corra me genera números diferentes. Obviamente, como la parte positiva es mucho más grande que la parte negativa, pues es más probable que saque valores positivos que valores negativos. Pero no quiere decir que los valores negativos no salgan. Mira, por ejemplo, ahí salió menos 46. Entonces, listos. Yo ya tengo esos 5 daticos. Hagámoslo con 5 daticos primero. Y luego simplemente es cambiarle esto. De hecho, acuérdense que nosotros no usamos números, pues, números sin contexto. Entonces, usualmente deberíamos poner número de datos es igual a 5. ¿Ya? Y entonces acá, en vez de 5, colocamos número de datos. Y de esa manera nuestro programa ya es genérico. Simplemente venimos a la línea 11 y cambiamos el número de datos que quiero y ya. Más, quieren ser muy ortodoxos. Límite inferior igual a menos 50.0. Límite superior igual a 500.0. Y ya, cambiamos los límites. Control C. Aquí es límite inferior. Control C. Aquí es límite superior. De hecho, eso se llama números mágicos. O sea, que haya un 50 dentro de una línea de código, eso es muy raro. O sea, ¿cómo así? ¿Ese número qué es? O sea, de hecho, tener números constantes así dentro de las líneas de código en los programas se ve raro. Porque usted siempre sabe que eso no puede ser un número mágico. Entonces, uno lo que hace es que pone todos los números así, los define como variables, no con una sola letra, sino con palabras que se entiendan. Entonces, número de datos 5, límite inferior menos 50, límite superior 500. Luego uno lo que tiene que hacer es comentar todo esto, ¿cierto? Aquí escribe definición de variables. Y aquí dice generación de todos los datos. Esta es generar la temperatura de forma aleatoria. Y por último, aquí enviar la temperatura al estándar output. Aquí quedamos solo para. Entonces, miren que me tomé el trabajo de mostrarles todo esto porque esto es lo que se espera de ustedes a la hora de enviar un programa que ustedes hayan hecho. Más encima de eso tienen nombre, curso, código y fecha. Entonces, el docstring tiene que estar bien colocado arriba, tiene que estar definida cada una de las secciones de su código y con comandos,
y con comentarios de línea o de segmento de acuerdo a lo necesario. Miren, por ejemplo, este segmento. Este segmento no necesita más comentarios porque es perfectamente claro. Definición de variables, número de datos, límite inferior, límite superior. Si usted llega y hace algo como esto, MD, entonces MD ya no es claro. Entonces le tocaría aquí al lado llegar y escribir: este es el número de datos total. ¿Sí me hago entender? Entonces puede ser más beneficioso de una vez ponerle un nombre de variable de acuerdo al estándar PEP, al PEP 8. Profe, Hola. ese random.uniform, ese uniform es, pues, ¿qué significa? Las variables aleatorias son de diferentes naturalezas. ¿Sí? Las variables aleatorias tienen algo que se llama la distribución. ¿Sí? Como las variables aleatorias se distribuyen de acuerdo a un patrón que se llama la función de densidad de probabilidad, usted tiene que decirle al módulo aleatorio, el módulo random es el que genera números aleatorios, tiene que decirle con qué distribución lo va a hacer. Entonces, déjenme, pueden ver el tablero, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un histograma de frecuencias, o sea, aquí está la frecuencia con la que un número aparece y aquí están los números aleatorios que estás generando. Entonces, si este es el número A y este es el número B, el hecho de que sea uniforme quiere decir que todo el mundo tiene la misma probabilidad de salir. ¿Sí? Es decir, que entre límite inferior y límite superior, cualquier número tiene la misma probabilidad de salir. Y mire que se puede calcular, ¿cierto? Son 550 números más o menos. O sea que si pensamos solamente en la parte entera, de esos 550 números, pues la probabilidad de cada número en salir es exactamente 1 sobre 550. Entonces aquí voy a colocar que esto es 1 sobre 550. Entonces es como la probabilidad con la que cada uno de esos números va a salir. Esta se llama probabilidad uniforme. Pero existen otras probabilidades. La más común, hay una probabilidad que se llama la probabilidad normal. Se llama normal porque eso es lo que usualmente pasa. Pero técnicamente la conocemos más bien como una distribución gaussiana. Las distribuciones gaussianas ocurren más o menos aquí así. Se ven de esta manera y hay un valor que es el valor súper más probable. Y eso se llama la media. Y hay unos valores por aquí que se llaman sigma y menos sigma. Sigma se llama la desviación estándar. Entonces, cuando yo le digo al módulo aleatorio que quiero una distribución uniforme, pues lo que me pide él para generar las distribuciones uniformes es entre qué valores A y B lo necesita. ¿Ya? Entonces, otra forma de decir esto es, yo voy a generar números aleatorios y quiero que cualquier número en ese rango tenga la misma probabilidad de aparecer en el número generado. Entonces, cuando eso es lo que quiero, utilizo una distribución de probabilidad uniforme entre A y B. Cuando lo que quiero es que sea un comportamiento normal, entonces utilizo Gauss. Pero si voy a utilizar Gauss, si voy a utilizar la función Gauss, a la función Gauss me toca pasarle la media y la desviación, mientras que a la función uniform me toca pasarle A y B. ¿Listos? Mejor entendido eso, chicos. Muchas gracias por la pregunta. Si ven que hay que preguntar todo lo que no sé. O sea, la función gaussiana sí la vieron en Matemáticas 1, ¿cierto? O sea, la campana de Gauss la han visto antes, esta es primera vez que se las están viendo, que la están conociendo. Profe, pues primera vez. En álgebra lineal, pues solamente el método de Gauss, pero así no la he escuchado nunca nombrar. Ok, bien. Entonces, mucho gusto. Función gaussiana, ¿cierto? La función gaussiana no es más que eso, que una función, solamente que aquí en el eje de las y se dice que está la frecuencia con la que aparece un número.
¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una distribución uniforme y gaussiana real? Supongan que esto es un experimento aleatorio, hagamos la analogía. Haga de cuenta que usted tiene una bolsa negra con un montón de pelotas adentro, donde cada pelota tiene el número que se genera aleatoriamente. Entonces usted le venda los ojos al hermanito, le venda los ojos al hermanito, le pone las vendas y le dice meta la mano a la bolsa y saque una balota aleatoriamente, la balota que quiera. Entonces, si la distribución es uniforme, eso lo que quiere decir es que hay una balota por cada número y ya, y no pasa nada más. Entonces, cuando él meta la mano, existe la misma probabilidad de que saque un número cualquiera entre A, cercano a A, en la mitad, cercano a B. Todos los números están al menos una vez, y entonces cuando él meta la mano va a sacar alguno con la misma probabilidad. Mientras que si fuera una especie de balota gaussiana, ¿cierto? Si hiciéramos el experimento de la bolsa negra con una variable gaussiana, en realidad hay muchas más pelotas marcadas con este valor, ¿cierto? Ejemplos, pongamos un ejemplo numérico. Digamos que la media vale 100 y digamos que la desviación estándar vale 20. Entonces, en realidad, aquí tienes el número menos 80, aquí tienes el número 100, perdón, el número 80, aquí tienes el número 100 y aquí tienes el número más 120. ¿Ya? Esto se los voy a dejar para que el profesor de medidas eléctricas e instrumentación, que muy probablemente soy yo mismo, les explique más adelante, no mentiras, el profesor de estadística y probabilidad en un semestre, yo no sé, esa materia, profesor de estadística y probabilidad, se tiene que encontrar con ustedes en cuarto o en quinto semestre, si la memoria no me falla. Entonces, el profesor de estadística y probabilidad tiene que sentarse con ustedes a mostrarles mucho más en detalle la formulación matemática de esto. Yo solamente les voy a contar, ¿sí?, que en una gaussiana, el área debajo de la curva, o sea, la integral entre menos sigma y más sigma es igual al 68.3%, o sea, casi al 70%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los números que hay entre 80 y 120 salen con mucha más frecuencia que los números que hay más allá de 120 y los números que hay más acá de 80. Es más, la probabilidad más alta la tiene el valor medio, o sea que hay muchos más números marcados con 100. Por lo tanto, cuando usted mete la mano, es muy probable que saque un número marcado con 100 o muy cerquita a 100. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces esa es como introducción de 3 minutos a variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Entonces, piensen en eso, una distribución uniforme es como una bolsa negra de donde usted va a sacar una balota al azar, pero hay al menos una balota para cada evento y todas igualitas, ¿cierto? En cambio, una gaussiana es un experimento cargado, hacia la media. Esa es la diferencia, chicos. Bien, entonces, ¿acá qué nos falta? Ah, nos falta ir a la terminal. Pues voy a cerrar esto, voy a ir a la terminal. Mi comando para borrar la terminal es clear. Ah, es más, cerremos esa terminal ya. Ahí. Sí, tengo que dar. Y entonces voy a correr el mismo Python tempe.py. Ah, no, perdón, en este caso es Python 3 generador. Entonces, si corro generador, me genera los 5 datos y me los pone ahí en la terminal. ¿Listos? Entonces, por favor, pulgar arriba cuando estén ahí y ya les voy a mostrar qué sigue. Acuérdense que para poder hacer esto lo tienen que hacer en una terminal o en un command prompt, más no en un PowerShell. Si su PyCharm por defecto se abre en PowerShell, creo que usted puede ir a alguna parte en Settings y cambiar eso. Pues no sé exactamente en dónde en Windows, pero en alguna parte tiene que estar. Entran por Settings y comiencen a buscar ahí qué opciones hay y le dicen, no, cuando me abra una terminal, ábramela en Command Prompt de una vez. No quiero ver ese PowerShell porque no son tareas de administración los que vamos a ejecutar acá. Entonces, listo. Eso está ahí simple. Es una forma simple de hacerlo.
Miremos qué pasa si yo le conecto el standard output. Entonces, para conectar el standard output, dice, mire, vea, Python 3, generador.py, envíe la salida, o sea, ahora es mayor que, no menor que. Entonces, con mayor que, y le doy un nombre nuevo de archivo, llamémoslo datos, temperatura, .txt, no se me puede olvidar la extensión. Entonces, si hago eso, voy a crear un archivo nuevo que se llama datos temperatura.txt, ¿sí? Y ya no me mostró nada en el standard output, pero el programa corrió, ¿cierto? El programa corrió común y corriente. Ahora bien, si vengo acá, miren que apareció un nuevo archivo que se llama datos temperatura.txt. Ese archivo yo no lo tenía, apareció después de que corrí esta línea de código. Si le hago doble clic, ahí están los datos. Ahí están los datos que acabo de generar de forma aleatoria. Y cada vez que corra este programa, esos datos se actualizan. ¿Ven? Cada vez que corra este programa, esos datos se actualizan porque son datos hechos de forma aleatoria. Ahora, otro truco. Si le digo enviar a 2 veces, o sea, mayor, mayor, entonces lo que le estoy diciendo es que el archivo datos temperatura puede que ya exista. Y si existe, no lo borre, simplemente agréguele datos. Entonces allá tengo 10. Ahora bien, ya de la forma normal, ¿cierto? Cuando lo vuelvo y lo corro, pues otra vez tengo solamente 5, porque con esta forma creo un nuevo archivo, pero con doble mayor que, lo que hago es que anexo al archivo que ya existe. Listo, chicos, ya pueden ir a generador y ahora sí cambiar el 5 por 5000 o el número que quieran. Y si ya piden 5000 datos, miren que corre igual de rápido, ¿cierto? Pero datos temperatura ya tiene 5000 líneas. ¿Sí? Ahí están los 5000 datos generados. Mejor aún, tengo tempe. Entonces corramos Python. Quiero correr tempe.py y recoger los datos de datos temperatura.txt. Y entonces, pasó un montón de cosas y me salió un error. ¿Por qué salió un error? Y de hecho el error pues, prácticamente me está hablando, ¿cierto? End of file error, ¿cierto? Llegué al final de línea. No tengo de dónde sacar más datos. Llegué al final de la línea. ¿Qué hago? Entonces yo me voy a datos. Le faltan el centinela. Excelente, muy bien, claro, se me olvidó poner el centinela. Y eso que lo colocamos aquí ¿cierto? Recordar al final generador un valor centinela para parar el programa. Y no lo hicimos. Entonces, ¿qué toca hacer aquí? Toca repetir este código, ¿cierto? Repitamos este código. Control C, pero lo hacemos por fuera del ciclo for. Lo estamos documentando totalmente. Entonces, aquí es generar centinela. Y en vez de temperatura, le meto el valor centinela que yo quiera. El valor centinela es menos 400. Estamos mandando un menos 400 de centinela. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues volver a correr generador. Voy a correr generador. Y después de volver a correr generador, ahora sí voy a leer la temperatura y listo. Ahora sí la temperatura promedio es 225. Entonces, miren que en este caso sí ya sería bueno tener la otra opción. La otra opción es cuando yo leo automáticamente y solamente genero la respuesta al terminar el programa. Si lo hago así, ¡prum! No tengo que perder tiempo imprimiendo 5000 promedios, sino que el programa corre y me entrega automáticamente la respuesta total. Entonces, ¿sí vieron las dos diferencias? Ahorita, bueno, no sé, no creo que alcancemos hoy, pero más adelante les muestro cómo hacer esto automático, o sea, cómo hacer para que el programa detecte
si usted está leyendo el estándar input o si quiere que la persona lo haga en consola y entonces escoger cuál de las dos líneas ejecuta. Porque si usted está leyendo Puede, estándar input, que se vaya solo, señor. puede colocar un momentico el otro programa para mirar cómo quedó. Claro que sí. Entonces, Profe, miren, y con el enunciado, profe. ahí, Eso, creo. dije 10.000 temperaturas, listo, entonces pongan aquí 10.000. Módulo para simular 10.000 temperaturas y guardadas en un archivo de texto plano. Pero eso se hace, voy a escribir aquí, utilizando redirección en la terminal. El proceso simular tiene temperaturas entre -50 y 500 y recordar al final generar un valor centinela para parar el programa tempe.py. Sí, el que hay que parar es tempe.py. Profe, ¿podría colocar, por favor, el de tempe.py un momento?
¿Listos, chicos? Sí, profe, ya. Profe, Señor. no, profe, ya se solucionó. Gracias. Listo. Chicos, ¿cómo la ven? ¿Está clara la historia de la redirección? Ya saben cómo obtener el estándar input a partir de un archivo de texto, cómo generar estándar output y enviarlo a un archivo de texto. Hay otras cosas que ustedes pueden hacer, como por ejemplo conectar el estándar input de un programa contra el estándar output de otro. Y otro montón de cosas, pero pues eso ya es más específico de cada sistema operativo. Pues por ahora no lo vamos a hacer, pero esto que es común a todos, sí tiene que estar claro y lo van a necesitar para el laboratorio número 3. En el laboratorio número 3, ustedes necesariamente necesitan conectar el estándar input y el estándar output, así como lo acabamos de hacer acá. En el laboratorio número 3 hay otras consideraciones. Voy a hablar específicamente en este momento de una de ellas. Llamémosla así, funciones. Entonces voy a crear un nuevo archivo de Python y llamémoslo así, módulo de demostración del uso de funciones en Python. Entonces, ¿qué es una función? Pues nosotros hemos estado usando funciones todo el tiempo. Ya, por ejemplo, acá, cuando llamamos la función range, cuando llamamos la función print, por ejemplo, en generador, bueno, llamamos la función uniform, que está dentro de random, ¿cierto? Y estas que son azulitas son lo que se llaman las funciones built-in, que no hay que cargar ningún módulo para ellas. Pero hay funciones que hay que cargar módulos, y por ejemplo, hemos visto el módulo mat, el módulo matplotlib, bueno, en fin, hemos visto varios modulitos. Cuando usted tiene que cargar un módulo, pues tiene que llamar el nombre del módulo. Cuando la función es built-in, pues viene por defecto con Python, entonces simplemente se llama y ya. Entonces, una función, yo la puedo crear, yo puedo crear una función que puede ser llamada en otro lado, ¿cierto? Entonces, para demostrar funciones, resolver el polinomio de orden 2. O sea, encontrar las raíces de a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Eso es redundante, ¿no? Porque si es las raíces, pues obviamente es igual a 0, ¿no? Entonces, para eso, pues hombre, a mí me gustaría tener fácilmente los valores A, B y C y que yo le meta eso a un programa y él me encuentre de una vez, cuáles son los valores de X1 y X2, ¿cierto? Pues, por favor, pulgar arriba cuando estén en ese punto conmigo.
Muy pocos pulgares, chicos. ¿Qué pasó? Ven, voy a avanzar un poquito más y los vuelvo y los espero ahí. Si quieren, por favor, dejen de digitar en este momento y vuelven a digitar, que ya les voy a dar otros 2 minutos para que terminen. Entonces, miren lo que voy a hacer. Pues para resolver el polinomio de orden 2, ¿cierto? Encontrar las raíces A, B y C, ¿cierto? Lo que voy a hacer es definir una función cuadrada, una función para solucionar la cuadrática. Basada, puede ser en la fórmula de Descartes. La fórmula de Descartes es la fórmula tradicional que ustedes han conocido, ¿cierto? Entonces voy a decir así, def. Def es la palabra reservada en Python para hacer una definición. Entonces voy a definir y la voy a llamar así, Descartes. Y después de que la defino, abro paréntesis y le digo, mire, y esto va a necesitar A, B y C. Y al final de los paréntesis coloco 2 puntos. Pues miren que eso es una definición y me permite ahora colocar un docstring. Los docstrings, ustedes ya saben que se colocan con 3 comillas. Cuando escribo las 3 comillas, él popula automáticamente los nombres de los parámetros para yo escribir la documentación. Entonces voy a decir, esta función calcula las raíces de un polinomio de segundo orden utilizando la fórmula cuadrática de Descartes. Entonces este es coeficiente de x al cuadrado, este es el coeficiente de x y este es el término independiente que retorna x1 y x2. ¿Listo? Usualmente, ¿de qué tipo van a ser los valores de x1 y x2? Int. ¿Seguro? Ah, no, es float. ¿Seguro? Piénsenle un poquito. O sea, ¿será que en general float me sirve para guardar las raíces de un polinomio de orden 2? Eso sería asumir que todos los polinomios de orden 2 tienen raíces de qué tipo. Reales. Y eso es cierto. Todos los polinomios de orden 2 tienen raíces reales. No, porque Ok. también da imaginaria. Entonces esto es complejos. Estos son números complejos x1 y x2. Y entonces comencemos a mirar qué se hace, ¿cierto? ¿Se sabe la fórmula de Descartes o no? La fórmula de Descartes es la fórmula normalita que conocemos hoy en día. x1,2, x1,2, eso se escribe así, x1 y 2, es igual a una fracción que tiene numerador y denominador. En el numerador, la fracción que tiene. Menos b, Menos b. más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Más o menos la raíz cuadrada. ¿De quién? B al cuadrado De b al cuadrado. Menos 4ac 4ac. sobre Y en el 2a. denominador, 2 veces a. Teacher, usted nos había dicho que para elevar al cuadrado colocábamos los 2 por. En este Pero- caso, ¿por qué puso ese cosito? Porque no estoy escribiendo en Python, estoy haciendo pseudocódigo. Ah, verdad. Ya, profe, gracias. De hecho, esa forma que acabo de usar en escritura, ¿cierto? La forma que acabo de usar en esa escritura, así como la acabo de poner, se conoce como LaTeX. O sea, acabo de usar pseudocódigo LaTeX para escribirla. De hecho, si ustedes van a alguna página, ¿cierto?
Abran Google y en Google escribir render latex formula. Esto lo van a necesitar mucho en ingeniería. Pues hay varias. Este quick latex es probablemente una muy simple. Y cojan la fórmula que acabamos de poner ahí, ¿cierto? Y métanla ahí, a ese quick latex. Entonces, en vez del ejemplo que viene, ¿cierto? Ustedes escriben eso y la renderizan y miren cómo sale la ecuación. Ah, ok, ese QRT, eso, en LaTeX habría que escribir esto. En LaTeX habría que escribir esto. Exacto. Ah, bueno, y entonces hay que colocar esto, es entre llaves, no entre paréntesis. Eso. Entonces, pues obviamente existen demasiados lenguajes. LaTeX es un lenguaje llamado markup, pero es lo más utilizado en el mundo científico para escribir fórmulas. Por eso lo escribí así, como para que se parezca más a LaTeX que a código normal. ¿Y cuál es la ventaja de que se parezca a LaTeX? Preguntarán ustedes. Ah, pues que lo pueden pasar a un documento fácilmente, simplemente con hacerle copiar y pegar, y pueden renderizar la fórmula para que se vea así de bonita. Ah, por ejemplo, este más menos en LaTeX creo que es less more, si la memoria no me falla. Esto en inglés es less more. Sí me falló. Bueno, entonces uno busca LaTeX plus or less symbol. Eso. ¿Cómo va a ser eso en LaTeX? Es PM, no LM. Es plus minus. Bueno, eso, y miren, ya quedó la fórmula completamente escrita. Entonces, dejémosla así. Sin embargo, pues ustedes pueden usar lo que quieran. Obviamente para lectura más rápida, uno podría decir x 1,2 es igual, ¿cierto? Y la escriben como si estuvieran escribiéndola en Word, más o menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y entonces todo eso dividido entre 2a. Ya, pero pues eso es texto. No renderiza de ninguna manera, mientras que si usted coloca esta fórmula como la acaba de escribir aquí, la coloca en cualquier renderizador de LaTeX, pues va a renderizar de forma normal. Es más, hay unos plugins de PyCharm que te permiten ver las fórmulas así. Solamente una curiosidad, no se preocupen mucho por eso, que pues, obviamente esta no es una clase de LaTeX y todavía no la necesitan, pero cuando empiecen a manejar matemática más adelante, LaTeX va a ser su amigo. Es una de esas cosas que uno dice, uy, qué pereza aprenderse más cosas, pero después de que usted ve los efectos que genera esto para escribir fórmulas, lo que pasa es que los editores de texto solamente tienen unos editores de fórmula terribles. En cambio, si usted se aprende lo básico de LaTeX, usted saca las fórmulas facilito. De hecho, todas las guías de laboratorio que ustedes utilizan son escritas exactamente en LaTeX. Bien, entonces esa es la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática simplemente es menos b más o menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. De hecho, hubo muchas fórmulas anteriores a esa para aproximarla, pero la de Descartes es la que está basada en la fórmula, en el método cuadrático para encontrar exactamente los valores de A, B y C. Perdón, de X1 y ¿Qué es lo que dice ahí al lado de menos b slash que? Sino que se ve muy pequeño. se ve muy pequeño. No. La fórmula. Sí, estoy tratando de subirle el tamaño a la fuente. ¿Dónde está? Eso está por acá. Fuente, eso. Me voy a poner 2 puntos más a ver qué tal. ¿Mejor? Esto es... Pues sí, eso. Sí, P, sí mejoró, pero no alcanzo a distinguir bien. es una P y una M. P de plus, M de minus. Listo.
Entonces, bueno, definir la función fue fácil. Le dije cuáles eran los parámetros de entrada, coloqué estas 3 comillitas y él automáticamente genera todos los parámetros de entrada. Ahora necesito generar las salidas, ¿cierto? Y aquí le voy a decir retornar. Le voy a decir que retorne x1 y que retorne x2. Obviamente él me dice, bueno, ¿y quién es x1 y quién es x2? Usted no me ha dicho, ¿no? Entonces comencemos. Le voy a decir x1. ¿X1 es igual a quién? Entonces a un numerador. Ahora sí voy a escribir Python. A menos b. Empecemos con la primera. Más. ¿Cierto? La raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada en qué módulo está? En el módulo mat.sqrt. Miren que apenas escribo mat.sqrt, arriba aparece impormat de una vez, ¿cierto? Porque él ya sabe que quiero utilizar el módulo mat. Entonces, dentro de la raíz cuadrada que escribo, b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo ese numerador dividido entre 2 por a. Listo. Y simplemente voy a copiar esa fórmula, control C, control V, y ¿qué tengo que hacer? Cambiar el más por un menos. Miren que de una vez cuando le dije control V, él sí ya la pegó como era. Entonces, si yo quiero ver la otra también formateada, le digo reformat code y ya me escribe las dos funciones como es, y esta en realidad se llama x2. Entonces, miren, mi función A, B y C, ¿cierto? Está calculando los valores como son. Entonces, aquí viene otro concepto. Esta es la otra parte que le deben poner cuidado. Este programa que está aquí solamente contiene una definición. O sea que en general, curiosamente, muchachos, este programa no hace nada. O sea, porque lo único que hizo fue definir la función Descartes. En realidad no está haciendo nada. Yo no lo estoy llamando, yo no estoy llamando esa función en ninguna parte. No la estoy poniendo en uso. Entonces, en este momento, pues me queda muy poco tiempo, entonces no voy a explicar en detalle lo siguiente, solamente les voy a pedir el favor que lo coloquen y luego se los explico con mucho más detalle, ¿cierto? Uno aquí lo que hace es que coloca lo que se llama una salvaguarda. La salvaguarda es para que el código solo se ejecute cuando es llamado desde aquí mismo. Eso se los voy a explicar en más detalle. Yo puedo llamar un código desde el programa mismo o desde otro programa. Por ejemplo, mat es un módulo. Debe haber un archivo que se llama mat.py que está escrito en otra parte. Entonces, cuando yo lo importo, lo estoy llamando desde otro lado. Pero si yo puedo abrir el archivo mat y llamarlo desde ahí mismo. Es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es diciéndole que el programa funciones, quiero que se llame solo desde ahí mismo. Entonces, el código para eso es if la palabra name es una variable especial y lo voy a meter y voy a decirle que cuando eso sea main, ya, y a insertar aquí códigos de prueba. Entonces, esto es muy útil para probar que una función está funcionando, ¿ya? Entonces, miren que inclusive cuando lo detecta, Python lo marca como, bueno, el código se corre desde aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no Python, PyCharm. PyCharm detecta esto y te pone inmediatamente el cuadrito ahí. Aquí lo vamos a ejecutar. Entonces, ¿cuál es el código de prueba? Mi código de prueba en este caso va a ser simplemente decir, no sé, la raíz 1 y la raíz 2 son iguales a el método de Descartes y le voy a pasar 3 valores, 3, menos 2 y 1. Y aquí le voy a decir imprimir R1 igual y que me imprima R1. Y le voy a decir imprimir R2, la raíz 2 es igual y que me imprima R2. Pongámosle un espacio acá. Bueno, eso genera el espacio porque lo separé con comas. Y listo. Entonces miren el programita que hice. El programita que hice es, define una función que tiene 3 entradas y 2 salidas. Entonces llamo la función con 2 salidas y 3 entradas. Y simplemente imprimo los resultados.
Entonces no estoy haciendo mucho, lo voy a correr. Y cuando lo corro me dice de una vez que hay un error. Yo sé cuál es el error, ¿saben ustedes? Intenté hacerlo, bueno, probémoslo con otros números. Con 1, menos 2 y 1. Eso. Probémoslo primero con 1, menos 2 y 1 y ya volvemos allá a ese otro. Cuando es 1 menos 2 y 1, las raíces son 1 y 1. ¿Cierto? Pero cuando era 3 menos 2 y 1, entonces él me dice que hay un math domain error. Claro, porque la función square root no sabe qué pasa cuando lo de adentro sea un número negativo. Entonces, yo necesito cambiar este mat por cmat, matemática compleja, y este mat de aquí por cmat y por cmat, porque son números complejos en general. Entonces, cuando lo corro, ahora sí, con 3 menos 2 y 1, ahora sí me está mostrando los números complejos de la raíz 1 y de la raíz 2. Aquí debe ir otro espacio. Entonces miren lo fácil que es definir una función. Una función puede tener todos los parámetros de entrada que ustedes quieran y todos los parámetros de salida que ustedes quieran. Ahora, que yo pueda tener todos los parámetros de entrada que quieran no quiere decir que sea viable o práctico meter muchos. Pues en la práctica con meter unos cuantos hay, ¿cierto? O si usted necesita más de esos parámetros, necesita otra forma de pasar los parámetros. Entonces, de esta manera se definen las funciones, de esta manera se llaman las funciones. Aquí es un ejemplo de llamar la función en el mismo archivo que la creó, por eso metemos escribamos eso para que lo tengan ahí, ¿cierto? Es una salvaguarda útil para probar una función en el mismo archivo. Por aquí. En el mismo archivo donde fue definida. Entonces, eso es para lo único que se hace esto. Se lo pueden aprender de memoria porque siempre es igual. Es una salvaguarda útil para probar una función en el mismo archivo donde la función fue definida. Entonces aquí definimos la función y en el mismo archivo la probamos. Entonces R1, R2 tienen son la salida del método Descartes que tiene esta entrada. Lo único que hicimos fue cambiar matemática por C, por matemática compleja. Y ya cualquier valor de coeficientes A, B y C que le metamos menos 3, menos 2, menos 1. Bueno, eso genera números reales, ¿cierto? Menos 3, 2 y 1 genera números complejos. 3, 2 y 1, usualmente cuando todos los coeficientes son positivos, tiende a ser más probable que sean raíces complejas. Acuérdense que las raíces complejas siempre vienen conjugadas. De hecho, hay métodos eficientes para calcular eso de esa manera, ¿cierto? Uno simplemente va, determina si esta vaina es negativa. Si esta vaina es un número negativo, entonces solo calcula una y la otra es el mismo resultado, pero con el signo contrario en la parte compleja. Eso es una forma de calcularlo mucho más rápido para no tener que hacer las dos ecuaciones, pero pues por ahora esto sí creo. Pulgar arriba, por favor, si usted logró llegar hasta esta demostración de funciones. Entonces, miren, de los insumos del laboratorio 3 ya los tienen casi todos. Ya saben qué es una función y ya saben qué es, redirección. Ya saben cómo usar la redirección de teclado para poder entrar y sacar datos por el estándar input y por el estándar output. Entonces, del laboratorio 3, lo que voy a hacer la próxima clase es ayudarlos resolviendo el primer punto del laboratorio 3. Entonces, yo la próxima clase voy a resolver el primer punto del laboratorio 3. Ahora, yo no sé si eso es tarde y de pronto los coja la tarde, pero nuestra próxima clase es cuando es el próximo miércoles. Sí, profe.
Entonces eso es lo que de pronto me preocupa, ¿cierto? Que como la clase es el próximo miércoles, pues ustedes no van a quedar hasta el miércoles para empezar el laboratorio 3. Traten de empezarlo. En todo caso, lo que yo voy a hacer el próximo miércoles, comenzando la clase, es resolver el primer punto del laboratorio, explicándoles lo que dice ahí de qué es TDD, un poquito más en detalle, aunque en el laboratorio, pues, está la introducción básica que van a necesitar para el laboratorio mismo. Entonces, eso hacemos, chicos. La próxima clase hacemos eso y esperen en el transcurso de esta semana la publicación de los ejercicios de final de capítulo que les vamos a pedir que hagan. No sé si hay alguna pregunta. Profe, entonces, ¿para cuándo queda la entrega de este laboratorio 3? Creo que es octubre 13. O Habíamos dicho que se define miércoles. para octubre 13 se debe entregar todo lo de la nota 1, que es el laboratorio 3 que falta y los ejercicios de final del capítulo que les vamos a pedir hacer. ¿Listo? Profe, no sé qué me pasa pues en este programa ahí en el LIF. Ah, no, ya sé. Gracias. Mira que la sintaxis sea correcta, ¿cierto? Que sean dos guiones bajos de entrada, dos guiones bajos de salida. Eso se llaman variables especiales. Son variables que mantiene el compilador ahí listas para que usted pueda determinar cosas. Como por ejemplo si lo están corriendo desde ahí o no. Pues cuando lo están corriendo desde el mismo archivo se llama, esa variable obtiene el valor principal. Caso contrario, obtiene el nombre del módulo que lo está llamando. Entonces, si el módulo que lo está llamando no es main, es porque me están llamando desde otra parte y por lo tanto esta parte del código no se ejecuta. Eso es lo que significa. Pero pues el detalle de eso se va a ver mejor más adelante. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Feliz resto de viernes. Es un buen momento para detener el video.